A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente que semana a semana nos sigue a decir las cosas como son. César Ulloa Tape y su servidor Patricio Aro Ayerbe les agradecemos cordialmente por permitirnos entrar a sus hogares y participar con ustedes para decir las cosas como son. Evidentemente, en esta situación de pandemia y de crisis que vive el país y que vivimos todos los ecuatorianos, el tema que trataremos en esta semana también estará relacionado al manejo de la pandemia del coronavirus, el COVID-19, que ha provocado ya cerca de 8,000 muertos, se dice, en el país. Entonces no hay unas cifras exactas. Con eso analizaremos nosotros este tema durante esta semana. Bienvenidos, César, bienvenido y gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Muchísimas gracias, Patricio. Una buena noche. Siempre expresamos nuestra solidaridad, condolencias, nuestro más sentido pésame a las familias que están atravesando una situación muy delicada por la muerte de sus seres queridos, como aquellas familias que tienen a sus familiares y a sus amigos en algún centro de atención médica. Efectivamente, Patricio, la crisis ha desnudado y ha puesto de cuerpo entero al Estado en cuanto a su fragilidad institucional. Y yo quisiera hacer un inventario de temas en la medida de ir desarrollando en esta conversación. Y el primero tiene que ver con esta inconsistencia en el manejo de la estadística oficial, porque a ciencia cierta no se conoce cuál es el número de contagiados, el número de fallecidos, e incluso dentro del número de fallecidos, quienes han muerto por coronavirus y quienes han fallecido por otras enfermedades. Creemos que el manejo de la propaganda gubernamental está enfocado exclusivamente a reflotar el gobierno, pero específicamente a una campaña sistemática periódica en donde se trata de impulsar de manera bastante fuerte la figura del vicepresidente, y sobre la base de estos criterios se esconde o se escabulle todo lo que en materia de desatención de salud ocurre, todo lo que en materia de desatención de alimentación ocurre, y sobre todo en estos cortocircuitos que cada vez son evidentes a partir de la decisión que el presidente comunicó en que sean los gobiernos autónomos descentralizados o municipios los que tomen la última palabra de cara a las cifras y al estudio de las condiciones de cada localidad. Entonces, como un primer punto, Patricio, en esta semana valdría la pena decir que se ha confundido el manejo de la crisis con un errático manejo de comunicación gubernamental que, revestido de propaganda política, trata de reflotar un gobierno extremadamente débil, que por cierto llegó con una votación exigua, con un margen muy pequeño frente a su contendor, y por otra parte, con el afán de generar una candidatura que le pone en las encuestas en unas mediciones permanentes. Creo que con esto podríamos iniciar esta semana, Patricio, diciendo que el gobierno está cometiendo errores y la prensa internacional los ha exacerbado al punto de poner al Ecuador como un mal ejemplo en el manejo de la pandemia. En efecto, ese manejo errático de la comunicación que tú llamas realmente nos empieza a desesperar a los ecuatorianos, porque varias son las cifras que oficialmente da el gobierno de la cantidad de muertos, de los muertos por la COVID-19,
que por los muertos normales, es decir, no sabemos, partieron de 400 muertos la semana anterior y hoy estamos hablando de cerca de 8,000 muertos. Esa información tampoco está contextualizada, no está unificada. Hay cifras del Ministerio de Salud, hay cifras del Registro Civil, hay cifras del Comité de Operaciones Especiales Nacional, cifras que nos afectan a todos y que no coinciden de manera alguna. Entonces, sí, el manejo comunicacional está terriblemente y muy lejos de hacer favor al gobierno y a los ecuatorianos, está generando un caos al interior del mismo y una confusión terrible a la población. Es tan grave la comunicación que inclusive se busca un reposicionamiento a nivel internacional y sucedió el día de ayer que Fernando del Rincón prácticamente le apabulló a Juan Sebastián Roldán porque él le había pedido una entrevista. ¿Con qué beneficio? ¿Con qué factor? Simplemente por recuperar la imagen del gobierno nacional y especialmente de los jóvenes de la ruptura de los 25. Es decir, es la segunda o tercera vez que ya Fernando del Rincón, un periodista afamado de una cadena realmente que se ve a nivel mundial, por lo menos a nivel latinoamericano, CNN en español, en donde ya María Paula Romo quedó muy mal frente a este periodista y el día de ayer Juan Sebastián Roldán realmente fue apabullado por Fernando del Rincón. Entonces eso hace mucho daño a la credibilidad del gobierno y a la credibilidad del gobierno en el manejo de la crisis de la pandemia. A propósito de eso, durante la semana pasada, como una suerte de rumor, se anunció una crisis de gabinete en el peor de los momentos de la crisis. O sea, hay una crisis interna en el peor momento de la crisis de la pandemia. Y eso hace que editorialistas como Simón Pachano hayan dicho que nunca se cambia de caballo en la mitad del río. Es decir, nunca se puede generar una crisis de gabinete cuando hay una situación tan sensible y delicada de la cual el Ecuador todavía no ha podido salir, no ha podido estabilizar. Entonces, fíjate que se producen tres hechos paralelos, simultáneos, que es el mal manejo de la información en cuanto a la estadística, y eso ha repercutido en los medios internacionales, ubicándole en el Ecuador como el peor país o en el país que hace de una manera inadecuada las tareas. Segundo, la alcaldesa de Bogotá, así como algunos gobernadores de Brasil, han tomado el caso de Guayaquil como el peor ejemplo o como aquello que no se debe hacer, a tal punto que la misión diplomática del Ecuador en Brasil ha tenido que mandar un comunicado al gobierno brasileño para que se trate de evitar la propagación de este tipo de llamados de atención a la ciudadanía, comparando el mal comportamiento, entre comillas, de guayaquileños y guayaquileñas con lo que podría suceder en Brasil, y también, si no se toman medidas adecuadas, lo que podría suceder en Bogotá. El segundo momento, que es el momento de la crisis, y el gobierno desde el inicio ha demostrado debilidad en cuanto a la consistencia de una conformación de un gabinete que tenga sindéresis. Y eso se explica porque Lenín Moreno, pese a todas las acciones que ha llevado a cabo para descorreizar su administración, sin embargo vemos que los fundamentos, los pilares de su gobierno siguen siendo cuadros de la Revolución Ciudadana que de manera muy dudosa y sospechosa tienen esta capacidad camaleónica de asumir cualquier ministerio. Entonces en el Ecuador comienza, ¿no es cierto?, a hacerse muletilla aquello de que cualquier persona puede ser ministro, es decir, nombran ministros que tienen esa capacidad de estar en vivienda, luego en ambiente, luego en inteligencia, es decir, es un descalabro total. Y un tercer momento que me parece complejo es aquello que pone en disputa al Ejecutivo y a la Asamblea con el anuncio de la muerte cruzada, que de alguna manera ha permitido un desbloqueo en el tratamiento de las dos leyes económicas con carácter urgente, y es posible
que tengamos ya en un primer informe de la Asamblea Nacional una ley bastante modificada a lo que el Ejecutivo envió, en la medida de no solo cubrir el déficit fiscal, sino darle una salida o un conjunto de recursos para poder resolver la crisis, Patricio. El manejo de los ejemplos que varios gobiernos, porque realmente quien empieza es el gobierno de El Salvador, el presidente Bukele llama a la cordialidad a su pueblo salvadoreño y dice: no queremos que sea otro Guayaquil, que nuestro país se convierta en otro Guayaquil. Luego Brasil y en Bogotá y en Colombia también se utiliza Guayaquil como el manejo o el mal manejo de una crisis y de la pandemia que nos afecta a todos. Esta situación ha provocado desde luego las reacciones del gobierno y un distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente, porque el manejo comunicacional, se dice, empezaba a dar una figura extraordinaria al vicepresidente de la República. Comentamos el programa anterior y dijimos: sí, es cierto que el vicepresidente ha empezado a pasearse por todos los centros hospitalarios, a ver que los médicos estén con el equipo de bioseguridad, que se atienda a todos los pacientes, etcétera, etcétera. Pero esa no es la función ni el liderazgo que debe ejercer el vicepresidente, un vicepresidente de la República que realmente es quien está manejando la crisis. Desde luego, en esa situación iba a crecer la imagen del vicepresidente, pero parecería y se dice que el celo del grupo de la ruptura quiso distanciar, quiso sacarle al vicepresidente, y es así que el vicepresidente de la República no asoma y no aparece después de este distanciamiento entre el vicepresidente y el presidente, generado y provocado por esta situación. Pero se produce, sí, lo que en efecto Simón Pachano llama el cambio de caballo en medio río. Esa situación también ha generado y un refuerzo al correizar el gobierno. Llamamos también nosotros desde este programa varias veces, César, contigo, llamando a que se descorreice al gobierno. El enemigo del gobierno está al interior. Sin embargo, todas las figuras que se han reubicado, se han relocalizado, son parte del correísmo y eso le hace daño al gobierno. La situación de la Asamblea también es crítica en el manejo de las dos leyes de carácter económico urgente y especialmente la ley de manejo humanitario. En esta ley ya el día de ayer se pronunciaron varios asambleístas y también ellos han hecho algunos cambios, especialmente en la cantidad y en el grupo de quienes van a aportar a manejar para los recursos económicos para manejar y solventar la crisis. Bueno, habría que agregar algunos elementos a los que tú has dicho, y es que en América Latina se ha vivido un fenómeno de que queda instalado el populismo sin populistas, y en la literatura de la Academia Venezolana se habla de un chavismo sin Chávez, pero con unas fisuras internas sumamente fuertes, porque no necesariamente los chavistas están con Maduro. Y en el caso del Ecuador todavía hay un correísmo sin Correa, es decir, tampoco Moreno ha sabido descorreizar completamente. Y por otra parte hay estos brokers o estos actores pendulares que están de la misma manera operando para Correa y acomodándose para Moreno. Entonces yo creo que aquí en este espectro hemos visto como tres bloques diferentes de actores. La una son los correístas convencidos, los otros son los correístas conversos al morenismo, es decir, que luego bajo el criterio de seguir la revolución optaron por el proyecto un poco más edulcorado, diría yo, de Moreno. Y hay los actores pendulares, es decir, estos actores que no están ni con Correa ni con Moreno, sino que están con sus propios intereses. Y estos actores hay que mirarlos con mucho cuidado porque son aquellos que incluso están capitalizando la crisis, confundiendo el manejo de la crisis con posibilidades de proselitismo de cara a un nuevo proceso electoral. Me parece, Patricio, que hay que mirar con atención algo. Ayer la Corte Suprema de Justicia, a través de sus jueces, notificó la sentencia en primera instancia
al expresidente Rafael Correa como a 18 de los sindicados, con la finalidad de que en un tiempo perentorio los patrocinadores, los abogados patrocinadores del expresidente y los 18 puedan presentar recursos horizontales y verticales. Y me refiero a esto en la medida de que la notificación por sí misma no significa que todavía la sentencia esté ejecutoriada. Y este clima de caos, de crisis, que no solo es abonada por el gobierno nacional en su mal manejo, sino que también ha sido capitalizada por el correísmo, nos hace pensar que estamos distrayéndonos de algo medular, y es la posible candidatura de Correa si es que la sentencia no se llega a ejecutoriar y también si es que el Consejo Nacional Electoral no revisa el calendario y acorta el plazo de las elecciones. Vamos a estar muy vigilantes a lo que esta mayoría del Consejo Nacional Electoral resuelva, presidida por Diana Atamaín, en el sentido de saber si efectivamente este calendario electoral está adaptado a las urgencias que tiene el correísmo de poner a Rafael Correa como candidato, lo cual le daría una suerte de inmunidad parlamentaria e incluso unas posibilidades de las elecciones como asambleísta en la circunscripción del exterior. El manejo de la crisis, orientado siempre a tener un rédito político, ha dado realmente unos resultados terribles en la medida que al Ecuador y a Guayaquil especialmente ya se le ha calificado como la Wuhan de Sudamérica. Y eso dice un periódico español, no lo dicen aquí al interior del país, ni en Sudamérica, ni en Latinoamérica, lo dice un periódico europeo, la Wuhan de Sudamérica, Guayaquil. Entonces, ¿por qué? Porque hay intereses políticos. La crisis está manejada y orientada precisamente a eso, a candidatizar a una persona a la toma del poder por un grupo político minoritario y pequeño que está afianzado en el poder ahora y que estuvo también afianzado en el poder en la época de Correa. Y como tú dices también, ese manejo de la crisis política, de la crisis sanitaria, está orientado también a la presencia o no de Rafael Correa y su banda de delincuentes, que ha sido ya notificada la sentencia. La sentencia realmente nos satisface parcialmente a todos los ecuatorianos. La cantidad de reparación dividida para 20 realmente es muy poco para lo que se llevaron, pero hay dos momentos muy importantes. El uno es las disculpas públicas. Las disculpas públicas realmente yo no veo, eso va a ser el más grave dolor para Correa, porque tiene que pedir disculpas en el mismo escenario, en el mismo lugar en donde él daba las sabatinas o dio muchas de las sabatinas y donde tendía sus grandes aclamaciones, en la Plaza de la Independencia de la ciudad capital del Ecuador. Entonces, volver al mismo pueblo, en el mismo escenario y en la misma palestra, a pedir disculpas por ladrón y por sinvergüenza, realmente esa va a ser la mejor parte de la sentencia. Y la otra, el recibir las 300 horas de ética pública, y yo había recomendado en algún momento que quienes sean los profesores de ética pública para Correa y sus secuaces deberían ser Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, que fueron los que denunciaron el caso del arroz verde convertido en sobornos 2012-2016. Por lo tanto, estas dos partes de la sentencia son las que más le van a afectar y le van a llegar a la banda que ha sido sentenciada, y en un momento determinado la parte económica, no, porque se llevaron muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, el tema de la sentencia se ha venido, esperábamos que sea más rápida, desde luego. Los plazos están en este momento suspendidos y no tienen los 3 días para presentar la sentencia, la revisión o la apelación, sino que tienen todo el tiempo que ellos van a tomarse. Y han dicho los abogados, unos se han pronunciado que presentarán la apelación y la revisión en los 3 días, y otros han dicho que cuando termine la crisis o cuando se levante la suspensión de plazos y términos judiciales.
Pero Patricio, yo quisiera hacer un tributo a la memoria histórica y a aquellos actores que también han sido clave fundamental, pieza importante en este proceso de desenmascaramiento del correísmo. Y me refiero a actores como César Montúfar, que de manera denodada, sobresaliente, esforzada, perseguida, prácticamente le puso le encorraló al ex vicepresidente Glass. No debemos olvidarnos todas aquellas denuncias que en su momento, a manera de informe sombra, se presentó en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por parte de la Plataforma por la Democracia y los Derechos Humanos. No debemos olvidarnos de aquellos gremios que también fueron perseguidos por el correísmo. Hablo del gremio de los médicos, del gremio de los maestros. ¿Cómo saquearon y cómo se quisieron tomar, por ejemplo, el fondo del magisterio? No debemos olvidarnos de aquellos periodistas que tuvieron que salir de los medios de comunicación por una persecución exacerbada del correísmo. E indudablemente no debemos olvidarnos de la tarea que ha hecho Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Yo diría que todos estos actores en sumatoria han posibilitado transparentar lo que el Ecuador vivió en 10 años de una burbuja que nos vendió cemento, kilómetros de carreteras, que nos vendió una serie de pirotecnia y de globos con sobreprecios. Y claro, ahora que el Ecuador está quebrado porque tiene una crisis fiscal, tiene una crisis sanitaria, una crisis de credibilidad política y una crisis de desconfianza, la gente debe hacer conciencia que eso no hubiera ocurrido si, por ejemplo, el correísmo no hubiera eliminado el PEIREP, el fondo que permitía tomar un porcentaje de las utilidades del petróleo para un momento de crisis como esta. Si nosotros miramos las medidas que se van a tomar en Perú y en Colombia y en Chile, es el resultado de que estos países tuvieron unas previsiones para situaciones como las que vivimos ahora. El Ecuador está prácticamente atado de pies y manos y buscando la complacencia, buscando el beneplácito de los organismos multilaterales. Y aquí yo quiero alertar algo, Patricio. Cuidado, de nuevo el Ecuador vuelva a endeudarse en condiciones de la peor usura, que es las condiciones que nos ha puesto la China. Es posible que si el Ecuador no reúna el dinero que necesita, vuelva de nuevo a comprometer los recursos estratégicos del Estado a cuenta de liquidez a unos intereses muy altos, como fue ya la preventa de petróleo a China. Y creo que ahí también hay que mirar con mucha cautela lo que suceda después de lo que la Asamblea decida respecto de las dos leyes económicas urgentes. Esperemos que las cosas durante el tiempo que nos queda sean de la mejor manera. La semaforización que ya ha sido anunciada por el presidente de la República en cadena nacional ha sido ya cuestionada y tiene sus cuestionamientos. Fuimos también los primeros en levantar la voz cuando se anunció la ministra Ocles, la secretaria de Riesgos, anunció el potencial uso del semáforo para clasificar a las diferentes ciudades y poblaciones para poder alivianar la restricción que se presenta a la misma por efectos de la pandemia. Nosotros dijimos que eso iba a ser una mortandad. Sí, es posible que la semaforización funcione, pero funcione en sociedades disciplinadas como la japonesa potencialmente. Pero vemos que hoy, con todas las restricciones en diferentes ciudades, no se observan las normas ni los gobiernos exigen el cumplimiento de las mismas, ni la población acata disciplinadamente esta situación. Entonces, la crisis es profunda, la crisis desgraciadamente no ha sido superada, no ha terminado. Si el 4 de mayo pasamos a un distanciamiento social, desde luego ese distanciamiento requiere de mucha disciplina de los ecuatorianos y de los ciudadanos, porque si no lo observamos, simplemente los índices de contaminación y de mortandad serán muy elevados.
De esta manera, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro ayer, hablando de la crisis que nos agobia a todos, de la pandemia que nos amenaza con la muerte a todos los ecuatorianos si no observamos las normas hoy del aislamiento social y mañana del distanciamiento social, pues nosotros tendremos que escoger entre la muerte o entre la restricción más severa. De esta manera, hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.